Hola, Di, ¿cómo estás? Muy bien, Pa. ¿Y tú? Pues en mi nueva oficina, mira, ¿cómo es? Muy bien. Anda muy creativa. Eso está padrísimo. Aparte sí me gustó. Y mira, al fondo qué padre. Ay, Ahí la está, para que se te ciudad. antoje venir, para que se te antoje venir. Eso. Y apenas me salió el maratón de Valencia. ¿Cuándo es? ¿Por ahí de qué es? ¿Diciembre? Ajá, ese es a finales de año. Sí, no es que en esta temporada con ese calor no hay No, nadie que corra te un mueres maratón en ahorita. Valencia. Correr ahorita yo creo que puede ser terrible. Oye, pues ahora Total. sí que a lo que vamos. Como les prometimos la semana pasada, bueno, hace 15 días, vamos a hablar un poquito de, o un muchito de la exclusiva, en este que además, para los que me conocen, es de mis temas favoritos. Soy muy intensa con la exclusiva, soy muy tiki tiki con la exclusiva. Entonces, bueno, perdonen si me emociona el tema y ya. No, aparte, va a dar argumentos suficientes para que la gente entienda por qué la exclusiva es lo ideal. Y la verdad es que, a ver, Di, hay una cosa que escuchamos todo el tiempo, ¿no? De los clientes, y es que prefiero que sea en opción porque así hay más inmobiliarias que mueven la propiedad. Pero yo cada vez que escucho eso digo, es que no les han explicado bien. O sea, alguien no les ha explicado bien lo que pasa. Exactamente, y eso es lo más fuerte, ¿no? Muchas veces el problema no es el cliente, sino es el asesor. Porque uno, si el asesor no cree 100% en lo que la exclusiva le da al cliente y a su negocio, no va a haber manera de que lo pueda explicar. Y creo que ahí hay otro punto. Mientras el asesor no le explique al propietario por qué la exclusiva es lo ideal para él, Para él. pues es que ahí, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Y además, la verdad es que vamos a platicar cosas que tienen mucho que ver también con lo que hablamos en el capítulo pasado. Es el cómo decir las cosas con seguridad y con liderazgo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que empecemos con este tema. Están en Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Yo soy Paloma Saldarriaga. Me encuentran como Paloma Saldarriaga en todas mis redes. Yo soy Diana Cuadra, yo estoy como @3cuadra y pues bueno, hoy entramos al debate eterno, exclusiva versus opción, que yo voy a tener un pequeñito de la opción. ¡Ah! Vamos. Iniciamos. No, y aparte sí, me encanta porque sí es fiel, proactiva de Paloma, la exclusiva, pero hay ciertos puntos que creo que en algún momento sí puede ser viable, pero son condiciones muy específicas lo de una opción. Pero vamos a empezar la Vamos a exclusiva, empezar. porque creo que al final todos sabemos que es lo ideal y es lo mejor para nosotros y para el cliente propietario. Los invito de todas maneras a que si tienen una opinión diferente, si tienen preguntas, si no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, que acuérdense que todo lo que decimos viene de nuestra experiencia personal, escríbanos cuál es su opinión y es muy válida. Sí, porque también suma, ¿no? O sea, también no Claro. conocemos otros mercados y tal vez en otros mercados sí funciona. Pero bueno, entraremos en Por lo menos proceso y está interesante escucharlos. En México y en España vamos por la exclusiva. A ver, para los que, porque voy a hablar, cuando hablamos de opción, y este es como un entre paréntesis para los que nos escuchan desde España, opción, le decimos en México a el contrato abierto, que acá se le llama de manera abierta. Entonces, nada más Ok. para que estemos en el mismo idioma. Oye, Muy qué bien. interesante, qué padre. Estaría súper bien hacer como un diccionario ¿De de cambios? cómo las cosas se dicen en España y cómo se, porque sí, apenas tuvimos el análisis de marketing de nuestras redes y de todo este movimiento y pues obviamente un porcentaje también está creciendo la comunidad en España y bueno, ya como siempre saben que en Estados Unidos también nos escuchan También. en Japón
ahí tenemos fans, que bueno, esos son, oye, no son comprados, lo No. aceptamos, de verdad, no son Algún día comprados. les Dinos contaremos sigue. en qué países, porque nos sorprende mucho cuando sabemos en qué países nos escuchan. Hay países que no nos hubiéramos imaginado y la verdad lo agradecemos un montón. Entonces, pues, denos seguir, Perfecto, pues ahora aprovechen sí, para que sean parte. entramos en el tema, si no, bueno, nosotros si no Sí, nos soltamos y bueno, este se vuelve empecemos. eterno. A ver, antes de hablar en compartición, en si es seguro o no es seguro, en todos los reportes, en todo lo que implica o no una exclusiva, si un asesor piensa que captar una exclusiva es solamente para asegurar su comisión, ya empezamos mal, porque no va por ahí. O sea, no es la principal razón, ¿no? Porque, y esto es lo que hablábamos un poco la semana pasada, la convicción no se finge. O sea, si no entiendes bien, bien, bien cuáles son los beneficios de la exclusiva, tanto para ti, claro, pero sobre todo para el cliente y la persona a la que le estás hablando, entonces va a ser muy complicado que puedas expresar ese beneficio, ¿no? O sea, si no te lo has comprado tú, no funciona. Y me acuerdo cuando empezábamos en este negocio, había una asesora que metió ahora sí que su propiedad dentro de la empresa y la metió como opción. Y yo me acuerdo que le decíamos, a ver, si tú no estás lo suficientemente convencida para que tú misma tomes la exclusiva porque la iba a tomar ella como asesor, ¿cómo vas a explicarle a los clientes qué es lo mejor para ellos? O sea, y ahí es donde creo que te puedes dar cuenta. O sea, cuando tú quieras vender o rentar una propiedad tuya, ¿te darías la exclusiva? ¿No? ¿O darías la exclusiva a uno de tus compañeros? Y es una pregunta interesante. Yo les invito a hacérsela, a ver si están tan convencidos como creen. Es que yo creo que el objetivo de la exclusiva no es la comisión, o sea, No, porque es que ese es el estigma que tenemos que quitarle, porque, a ver, entiendo que me va a decir, no, no, ¿cómo no? Si la exclusiva, con eso sí yo gano una comisión, pero esa no es no es el fundamento o lo no. que lo hace la parte de la exclusiva. Hay muchísimas cosas que convienen y que es el ideal para el cliente, ¿no? Sí. Digo, si quieres vamos viendo los puntos y creo que al final me gustaría que que lo explicáramos con nuestras propias palabras, cómo se lo decimos a un cliente, ¿no? Porque si lo hacemos ahorita ya nos vamos a salir del guión, pero sí creo que estaría interesante para que vean cómo tú lo manejas y cómo yo manejo la parte de la exclusiva, ¿no? Perfecto. Pues mira, a ver, yo creo que lo primero, o sea, antes que todo, tiene que ver mucho con la compartición o la colaboración. ¿No? El ex- a ver, y ahí es algo muy importante también que tú tienes que tener muy claro de la empresa en la que trabajas, porque hay empresas que dentro de su cultura no comparten. Y una empresa que no comparte es probable que no le funcione esto que yo voy a decir. Entonces, desde cómo trabajamos nosotros, que sí creemos en la colaboración o en la compartición de comisiones, la exclusiva no te limita. No limita al propietario en el sentido en el que no es que sea un solo asesor el que lo está trabajando, sino que es toda la red de asesores a través de un solo asesor. Ajá, pero eso solamente funciona si hay una compartición de comisión con el gremio en general, Externos. ¿no? Porque de esa manera la exclusiva no limita, sino que ordena, centraliza toda la información y toda la documentación a través de una sola persona, da mucha claridad, genera mucha confianza. Y cuando un asesor tiene una exclusiva, pues se vuelve o se convierte como el director o el coordinador de una operación, perdón, de una operación, ¿no? Eh, entonces, saberle explicar esto al cliente, muchas veces lo que hago aquí es que le explico que cuando yo tengo la propiedad en exclusiva, yo no estoy compitiendo con dos o tres personas, sino trabajando en sinergia con cientos. Ajá. Cuando tengo la propiedad en opción, estoy compitiendo con dos o tres personas, pero es una competencia poco sana normalmente, porque entonces, y vamos a ver muchas cosas, entonces empiezas a ver de qué manera tú ganas al cliente, pero no por el beneficio de la propiedad,
No sé si me explico, sino por tu propio beneficio. Es a ver si bajo 3 pesos más la propiedad, a ver si pongo, no lo voy a promocionar a todo el mundo, porque entonces, ¿qué tal si me saltan? O sea, hay un montón de cosas que empezamos a hacer para vender la propiedad yo y que no la vende el mercado. Entonces, en lugar de volverse una sinergia entre muchos asesores, se convierte en una competencia entre uno u otro que normalmente es tirándose tierra o tirándole tierra a la propiedad para yo ganar, ¿no? Entonces, a mí eso me, me enferma un poco, ¿no? O sea, por eso no me gusta esa competencia poco sana. Prefiero trabajar en equipo. Entonces, creo que el entender que no te limita justo, sino que te da la oportunidad de abrir y de compartir incluso con el propietario, ¿no? O sea, muchas veces le decimos, bueno, si tú traes al cliente, compartimos contigo también el proceso. Y bueno, hay muchas otras cosas también. Obviamente garantiza la comisión, ¿no? Tienes mucho más retorno de la inversión, hay menor riesgo de alguna manera en el retorno de la inversión. La coordinación de las visitas es mucho más sencilla. No estás dependiendo de que vas a ir y a lo mejor te topas con otra persona ahí. Se centraliza la información, se evita mucho caos, te da la posibilidad incluso de generar apartados para las propiedades. O sea, hay un montón de cosas que centralizan en la parte administrativa, la exclusiva también, ¿no? Mira, yo creo, o sea, ahorita escuchándote, creo que la exclusiva siempre va a depender desde el punto de vista que el asesor o la empresa o las reglas lo manejen. Porque creo que la exclusiva va muy enfocada a la parte de la ética profesional. Total. Em, Porque nada de, o sea, porque también hemos visto gente que maneja la exclusiva y la maneja muy mal y que sí se la guarda a ellos solos y quieren quedarse toda la comisión. O sea, aunque Ujú, sus empresas o aunque el proceso vaya a compartir. Entonces, creo que va muy relacionado, la exclusiva va a funcionar siempre y cuando el asesor sepa manejarlo y la total, marca y la inmobiliaria lo sepan manejar, total. porque no hay de otra, o sea, no es una cuestión de que el otro lo haga bien o el otro lo haga mal, o sea, depende mucho internamente y creo que la manera en como nosotros lo hemos visto y la manera en cómo lo manejamos, pues nos ha funcionado, ¿no? Porque la verdad es que el porcentaje de nuestras operaciones o de nuestras propiedades son en exclusiva. Ahora, Ujú, no es que estemos, creo que sí en algún momento la opción puede ser la opción, porque también necesitas ver contra quién estás compitiendo y de dónde vienen los miedos de los clientes, porque ujú, también es muy importante no perder negocio por el mal manejo y vuelva a lo mismo. Como hay muchas inmobiliarias o muchos asesores que probablemente manejaron mal la exclusiva, hay muchos clientes que vienen resentidos de ello y creo que la manera de poder entrar es tal vez esta parte de la opción, ¿no? En algún momento y nos ha pasado, hemos tomado opciones que al final del día, o sea, el cliente se rehusó muchísimo y tenemos un claro ejemplo, ¿no? Con nuestro cliente Top que ya lleva trabajando, se tardó como 5 años en darnos una propiedad porque nosotros no aceptábamos la opción. ujú. Pero cuando decidimos y dijimos, a ver, vamos a intentarlo porque sabemos el grado de profesionalización que tenemos, dijimos, ok, vamos a entrar. Y al final fue muy chistoso porque acabó ya fidelizándose con nosotros, acabó sacando a todos sus otros asesores inmobiliarios y ya llevamos, ¿qué te gustará? Unos 6, 7 años ya Fácil, siendo asesoras trabajándolo. exclusivas de él y que es Diana, tú manejas, o sea, así, ¿no? O sea, creo que hay que también saber Ahora, jugar nuestras mejores armas. creo que, y lo importante ahí, Di, y me gustaría como aclarar es, y seguramente lo vamos a ver en muchos de los puntos, no es que tomes una opción o una propiedad en abierto porque le conviene al cliente la opción, porque no le conviene al cliente la opción, ¿no? O sea, tú puedes tomar una opción cuando tú, como tu plan de marketing, consideras que esa es la mejor opción, valga la redundancia, para ti, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, o sea, en qué momento vale o no vale la pena tomarla, ¿no? Y sí, sí, es como estrategia, puede funcionar. Yo de todas maneras creo que en la mayoría de los casos puedes trabajar el hecho de
Em, el hecho de... ¿Sí estás por ahí? Creo que te Sí, trabaste. aquí estoy. Ah, No, no, es que yo te veo a ti bien. me apareces fija en la pantalla y entonces pensé que se había caído y ya me distraje por eso. No, no, Pero no. bueno, Aquí está anyway, perfecto. creo que es importantísimo el poder nosotros tomar esa decisión, ¿no? O sea, nosotros decidir si nos conviene o no nos conviene como estrategia captar una exclusiva y hacerlo solamente con clientes muy específicos, porque y yo lo veo mucho dentro de la oficina. O sea, si yo a los asesores les digo, mira, como estrategia toma la opción, muchas veces el asesor lo va a tomar como excusa para no tratar de darle exclusiva. Es que Entonces, ahí es viene la delicada parte la... de la ética profesional, ¿no? Y de no hacerse güeyes. O sea, disculpen, y Sí, aparte estoy siendo muy buena con esa palabra. O sea, es que definitivamente, ahorita, insisto, estaba escuchándolo y me acabas de dar más argumentos de la exclusiva depende 100% de la profesionalización, de la ética y de los procesos de los asesores sí, inmobiliarios. A sí, ver, aquel que quiera hacer tranza, que no quiere hacer su trabajo correctamente, que no se quiere comprometer, que eso, no cree en muchísimo. su profesionalización, que lo ideal y lo mejor va a ser la opción. Y tristemente este gremio está lleno de mucha gente así, mucha Sí, en gente todos lados, floja, ¿eh? mucha gente que no se quiere hacer responsable de su trabajo y que son muchos los que dicen, ay, es que quiero ganarme mi comisión de la manera más fácil. Hay que Ujú. trabajar, o sea, y creo que por eso puede ser la parte de las, por ejemplo, en las opciones, yo tengo un asesor que las opciones las maneja, bueno, como si fueran exclusivas y al final del día los clientes se acaban haciendo sus exclusivas. O sea, Sí, él pero acaba aguas, siendo porque el sí, pero capitán no, del barco. sí, pero no. Porque este asesor en específico sí ha perdido más de una propiedad porque no era exclusiva y se la vende a alguien más. Entonces hay que tener cuidado. Una cosa es tú dar un servicio como si fuera exclusiva, pero estás poniendo de todas maneras en riesgo un negocio. O sea, al no tener la exclusiva, de todas maneras estás arriesgando el hecho de que alguien tuvo suerte o se vio vivo o lo que sea y te Pero arranque. agua, porque entonces estás convirtiendo que la base importante es la comisión. Y No, a ver, o entiendo lo sea, que me estás yo, diciendo. no, yo no digo que sea la comisión, yo creo que viene un poco junto con pegado. O sea, la exclusiva para el propietario, definitivamente ahorita vamos a ver por qué, es la mejor, o sea, es la mejor opción, Ujú, digo, pero bueno, es lo mejor. ujú. Pero también para uno, y yo incluso a Bueno, los sí. propietarios muchas veces les digo que como inversión, a mí no me conviene meterle tiempo, dinero, atención, etcétera, a una relación literal en la que no tengo o en un negocio en el que no, en el que tengo un mucho mayor riesgo. Y eso además funciona muchísimo cuando estás hablando con clientes financieros, ¿no? O sea, tú le vas a meter menos a una cosa que tiene mayor riesgo porque es muy probable que lo pierdas, ¿no? Y cuando tienes un riesgo más moderado, entonces puedes invertirle mucho más, porque de que te pueden bajar la propiedad, te la pueden bajar. Entonces, no le vas a dedicar la misma atención. Sí sé que hay personas que lo hacen como estrategia, pero la verdad es que al final, aunque lo hagas como estrategia y de todas maneras des un muy buen servicio, no siempre te sale bien la jugada. A ver, entiendo que no en la parte de la comisión, pero creo que sí acabas, el cliente se acaba dando cuenta del proceso y siempre algo no funciona. Ahora, mira, soy fan y sí creo totalmente que sí la exclusiva se puede lograr, porque irónicamente la mayoría de nuestras prospecciones, o Sí, son sea, porque a mí exclusivas. no me digan exclusiva, es bastante complicado Ujú. porque sé cómo explicarla y entiendo y sé perfectamente el valor que les doy y no hay duda. No quiere decir que no, o sea, sí soy pro exclusiva, pero sí creo que también la parte de la opción, y vuelvo a lo mismo, ya no hablando de opción y exclusiva, es el servicio que le des a Sí, los clientes ok. y la Yo, profesionalización te va a pero amarrar hay y algunas vas a cosas. fidelizar a los clientes. Sí, pero hay algunas cosas que no te quita el profesionalismo. Por ejemplo, si tú entras en una promoción con 4 o 5 inmobiliarias,
La parte de que la propiedad esté duplicada, que tenga información distinta, que tenga todo eso, no lo quita el que tú hagas las cosas muy bien, por Sí. ejemplo, ¿no? Y al final del día, esas son las cosas, por ejemplo, que le ayuda a la propiedad. Claro. Pero sí creo que sí acabas haciendo, el que es muy bueno haciendo su trabajo, sí acaba sobresaliendo del que no. O hay mucho de la cuestión en la opción, sí parte de la suerte, ¿no? Porque puede ser que te toque a ti o le Es toque al que de enfrente. es Eso de me queda muy suerte. claro. Y Y yo no siempre, sé yo personalmente después de 20 años no estoy tan dispuesta a dejar un trabajo bien hecho a la suerte, ¿no? O sea, un trabajo mal hecho y ahí sí, el que quiera hacer su trabajo chafón, pues que lo hagan opciones, te quitas la responsabilidad de alguna manera, pero muchas veces yo creo que lo que nos hace falta es seguridad de que ese servicio, si le sumas tú a ese servicio, que vas a dar de todas maneras, bueno, los beneficios de marketing de que una propiedad sea sola, de lo que le puedes invertir, porque no le va a invertir y eso te lo puedo asegurar que nadie le invierte la misma cantidad de dinero en una opción que una exclusiva, ¿no? el El mismo punto, tiempo. ¿Mm? es que yo creo que ese es el punto crucial. Que el asesor, cuando es un asesor profesional, un asesor que está muy seguro de todos sus procesos y que sabe la gran diferencia que puede hacer, la opción no la trata como opción. Ujú. Y va a acabar fidelizando al cliente. No lo Entiendo la sé, parte de la comisión. no No, sí, necesariamente, porque no, yo yo creo conozco que sí, varios porque clientes siempre que acabas hablándole y acabas hablándote, y lo sé porque nos ha pasado, siempre acaba hablándote a ti y diciéndote, y acaba haciendo, y ahí es donde empiezas a modificar, y al final del día, es que sabes qué, que es muy irónico, en este negocio es muy fácil hacer la gran diferencia, porque tristemente hay muchos muy mal hechos, lo ¿no? entiendo perfecto. Y, y creo que esa es la parte, que cuando el discurso suena débil, la opción es lo más fácil para agarrar y decir, ya, dámelo. Porque hay una gran diferencia, y es que ese es el punto. Creo que hay una gran diferencia cuando aceptas la opción porque es lo más fácil y es el camino más idóneo y tú no tienes el control de la operación. Ahí sí Ujú. es cuando digo, está pésimo. Pero creo que hay opciones y hay asesores que cuando la opción está manejada al final del día disfrazado de una exclusiva y de decir, ahora, también hay de niveles a niveles. Se nota perfectamente cuando el cliente quiere llevar el control de la operación y agarra y dice, no doy exclusivas y aparte se lo doy a 10 asesores inmobiliarios. Sí, Mira, es mejor agarrar y decir, mira, mejor me retiro porque aún, o sea, no es, aún siendo exclusiva, digamos que me la quieres dar, tú quieres controlar el negocio y así no vamos a funcionar. Creo que cuando hay opciones en las cuales yo como asesor la voy a manejar como una exclusiva y aparte analizo que mi competencia realmente no es competencia, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado y la mayoría, es que mi prima se dedica a los bienes raíces. Ay, es que mi tía se dedica a los bienes raíces y ok. agarra y se sabe indagar un poco más. Sí, ¿Quién sí, es sí, tu tía? eso estoy de acuerdo, pero yo ahí meto lo que yo le llamo semi exclusiva y digo, a ver, ok, tu tía, pero tu tía y yo nada más, ¿no? Pero si lo abres a quien sea, a ver, yo también, yo siento, vi que muchas veces estos asesores que pelean tanto porque la exclusiva sí funciona, es porque ellos no están convencidos de que la exclusiva funciona. O sea, al final, no les da un poquito de flojera porque así les ha funcionado el negocio, el autoconvencerse de que lo podrían lograr, porque yo creo que si no, ni siquiera lo Mucha ofreces, porque yo creo pereza. que en muchos casos no lo ofrecen, ya es como la estrategia y lo manejamos como el cliente quiera, ¿no? Entonces, es muy peligroso, o sea, realmente es muy peligroso, porque si no le vas a invertir lo mismo, y el que le invierta lo mismo, no lo está pensando bien, la verdad. O sea, hay muchas cosas. O sea, esta parte de la publicidad, o sea, tú le vas a invertir en meterle buenas fotografías, en meterle video de dron, le pones una manta y se la ponen cinco más. Le metes un destacado, pero alguien le metió un súper destacado y entonces luego tienes que estar metiéndole tú también, no, o sea, peleando por que si la información está bien o está mal. Eh,
realmente sigue quemándose la propiedad al estar publicada varias veces, al estar la información distinta, al que no puedes generar un apartado por una propiedad que no tienes en exclusiva, porque ¿cómo vas? O sea, tú vas a apartar la propiedad, tú vas a decir, ok, yo ya no la muestro más, pero las otras inmobiliarias sí la pueden seguir mostrando. Y entonces, pues nada más estás diciendo, bueno, pues no se la enseño yo a mis clientes, pero pues qué tal si alguien llega y me la baja en media negociación. O sea, hay muchas cosas que hacen que no sea tan profesional el servicio que puedas dar y el control que puedas tener sobre un marketing de una propiedad. Yo no me imagino que alguien le meta en meta, ¿no? O sea, que le metas campañas a una propiedad si la tienes en opción, porque entonces le estás dando la posibilidad a alguien de que genere del trabajo que tú hiciste. Y no estoy hablando nada más de comisión, porque la comisión se puede compartir, pero vas a regalar tu trabajo nada más porque no quisiste aprender a manejar las objeciones de una manera correcta. Yo te digo que soy intensa. Les digo que, a ver, este es un tema que a mí me apasiona. Y creo, a ver, el punto importante es, yo no soy fiel de las opciones en donde son 10, hay 5 lonas, hay 10 publicaciones, no, o sea, y que no lideré yo la opción. Pero creo que hay opciones que puedo liderar y que son disfrazadas de exclusiva, cuando sé perfectamente que la otra competencia, ¿no? Y a ver, ahorita lo manejabas como la semi-exclusiva. Al final de la semi-exclusiva es, o sea, al final es una opción en donde soy yo Pero nada es una más y persona. alguien más, ¿no? Entonces, Pero ahí si no ese lo es el tienes punto. firmado así, si no lo tienes firmado con que en todo caso son dos personas, si no lo tienes firmado de esa manera, cualquier persona puede llegar y decirle al cliente en una conversación, oye, yo No, también te tomo la esta propiedad, es la y le va a parte de decir, va. exactamente liderar. Y creo, lo que quiero que entiendan es, creo que hay opciones que puedes convertir exclusivas siempre y cuando tú lideres y manejes esa propiedad como a ti te convenga. Y hay muchas propiedades que se pueden manejar de esa forma. ¿Por qué? Porque es una falta de conocimiento del cliente y dos, es que también los clientes ya vienen muy resentidos de muchas exclusivas mal manejadas. Entonces, también no hay que cerrarnos a convertir esa opción en una exclusiva. Pero insisto, no es por flojera, no es por profesionalismo, no es por no liderar la negociación, porque me queda muy claro que hay muchas negociaciones cuando quieres firmar contratos de prestación de servicios que no acabas liderando, que no acabas manejando correctamente y por eso te vas por el camino más fácil de la opción. Entonces, Es lo, creo, es esa lo es la mismo que parte. decíamos de juntar a los clientes para que negocien ellos solos, ¿no? O Claro. sea, es salirte por la tangente. Asesores que aceptan opciones, exactamente, que tienen flojera y que sabes que aparte de flojera, vamos a unirlo un poquito al que decíamos anterior, es que es eso, que no se sienten preparados para dar los argumentos necesarios. O sea, sí creo, estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso sé que te apasiona tanto, porque es muy fácil poder negociar una exclusiva, siempre y cuando Es muy tengas fácil. las bases y los conocimientos y acabes liderando la exclusiva. Da mucho coraje que vengan, ay no, porque lo normal en muchos asesores es ay, ya para qué lidio, para qué me pongo a discutir, para Ujú. qué le debato todas sus objeciones. Démelo en opción, señor, no pasa nada. Y lo meto en el sistema y la mayoría de esos asesores lo único No que hace, olvida. aún con sus exclusivas y sus opciones, lo único es, piensa que poniendo una manta y Ya. publicando en portales es más que suficiente. Hay muchos asesores que manejan las exclusivas como opciones y por eso es que no les va Sí, bien en también. este negocio. Estoy de Por eso acuerdo. no les va O bien en sea, este que nos negocio. han quemado el negocio y por justos pagan pecadores. Más bien, por pecadores pagan justos. Pagan justos por pecadores. ¿Ah? Volviste como yo. Sí, al final creo que la saqué. Pero sí, Pero pagan justos por ¿sabes qué? pecadores. Eso es, va a sonar muy irónico lo que voy a decir, pero eso hace que el ser bueno sea muy fácil. O sea, de verdad, Sí, o sí, sea, es lo que sí. les digo.
Y además, Ay, a a mí ver, tú lo sabes, no me conseguir la encanta exclusiva y somos, no es complicado. O sea, a mí lo que a veces me da un poquito de coraje con la gente que dice yo sí tomo opciones como estrategia, es que yo estoy segura, segurísima por la calidad de servicio que dan, que el 95% de esos clientes sí le hubiera dado la exclusiva, pero no hacen ese esfuerzo inicial de conseguir la exclusiva y entonces agarran desde el inicio la opción. Y hay muchas cosas que empiezan a poderse complicar cuando una opción es opción, ¿no? O sea, yo lo pienso ahorita en cualquier lado, la parte de la seguridad. O sea, si tú no tienes el control de quién entra y quién sale a la propiedad, ¿qué seguridad le das al cliente? O sea, la seguridad se la estás pasando completita al propietario, ¿no? A ver, yo me podré, entre comillas, hacer responsable de las personas que meto yo, pero no tengo la menor idea de quién va a meter tu tía, ¿no? O la otra inmobiliaria. ¿Qué tal si es alguien que fue a ver si la propiedad que estaba libre o no libre? O sea, si no tienes ningún tipo de filtro. ¿No? Yo no me puedo hacer responsable por el filtro que haga otra empresa, aunque sea una sola, ¿no? sí. Que, Por ejemplo, ¿qué otro argumento, cuáles son tus argumentos para defender una exclusiva? ¿O pues contra qué mira, te has enfrentado? muchas, o sea, yo les digo muchísimas. La primera es esa que les decíamos al principio, ¿no? O sea, la primera que les digo es, lo mejor es que haya una sola persona dirigiendo y que comparta con quien sea. Y ahí sí yo soy muy, 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 muy abierta. O sea, si la otra persona no va a hacer nada y nada más me va a traer el cliente, yo comparto con esa persona. Porque ahí sí, mi interés, y les contamos desde el principio que a veces íbamos a tener diferencias de opinión. Mi interés es para el propietario. Y si alguien me trae, yo nada más tengo la mitad de la comisión asegurada. Ese es mi punto de vista. Yo cobro el 3%. Si me llego a ganar el otro 3% porque yo traía al comprador, bienvenido. Pero si ese 3% es de alguien más, haya hecho o no haya hecho bien su trabajo, pues ya es problema de ellos, ¿no? Y de su Yo conciencia. creo que es un punto esencial para la exclusiva. O sea, para que una exclusiva funcione de la forma en como nosotros los vemos, porque yo, por ejemplo, como lo veo, yo les digo que somos un aparador, ¿no? Y que en ese aparador normalmente la gente cree y la idea de las personas por no dar una exclusiva es porque no la vamos a guardar. Y obviamente, aunque sea la inmobiliaria más grande, tenga un RP impresionante, sé que no voy a llegar a todo el A todo el mundo. mercado probable que exista para esa propiedad. Uh -huh. Creo que la única forma que la gente entienda la exclusiva de tener un control, de tener un proceso, de tener una profesionalización, porque así deben de entenderlo los propietarios, la primera parte esencial es compartir comisión con todo aquel que se te acerque, ¿no? O sea, Sí, eso es sí. importante. La Y colaboración puede es ser básica. desde un asesor independiente, puede ser un asesor de otra marca, obviamente tus asesores de tu marca, a ver, Por supuesto, claro. bueno, suena muy lógico, pero no, No, seguramente no. muchas oficinas tampoco quieran compartir con sus compañeros internamente, ¿no? Pero eso Aquí viene pasa de parte de muchísimo. Aquí no sabes parte de lo que una pasa en España. cultura, ¿no? Uh Parte -huh. de una cultura. Entonces, sí creo que para que empecemos a modificar nosotros como gremio, la manera en cómo ven las exclusivas los propietarios, tenemos que abrirnos a la parte de compartir, ¿no? O sea, eso me Totalmente, queda muy claro, ¿no? Entonces, eso totalmente. creo que es esencial. Ese es esencial. Dos, dime, adelante. No, la otra que me preguntabas es la seguridad, Ti. O sea, las cosas no están bonitas en general en el mundo por diferentes razones, ¿no? Y tienes que cuidar a tu propietario y tienes que cuidar la casa de tu propietario, esté o no esté vacía, ¿no? O sea, ya sea porque se puede alguien robar algo, ya sea porque se puede meter alguien para ver cómo entra después y ocupa la propiedad si estamos acá, o puede dejarse no sé, una llave de agua abierta y entonces quién se va a hacer responsable de qué pasó en la propiedad. O sea, ¿quién protege la tranquilidad del propietario si hay muchos? Yo les prometo que si, aunque haya dos, si algo pasa en la propiedad, siempre, la mayoría de las veces se les va a decir, yo no fui. Y como yo no tengo seguridad de que el otro haya ido o no haya ido, pues entonces, a ver, pues chin.
¿no? Si yo tengo la exclusiva, yo me tengo que responsabilizar hasta cierto punto de que por lo menos cuando voy a visitar la propiedad con un cliente, ya hay algún filtro, ¿no? O sea, por lo menos le pregunté quién es, lo googleé, o le pedí su identificación, que hay un registro por lo menos, de cuando habló a la oficina, ¿no? No hay una falta de coordinación de citas y sabes exactamente quién visitó la propiedad, cuándo visitó la propiedad, qué dijo acerca de la propiedad cuando fue. Que todo eso no hay manera de reportárselo a un propietario. O sea, la falta de información, si de por sí el 80% de los asesores inmobiliarios hacen un mal seguimiento de las visitas en una propiedad y es por lo que se quejan la mayoría de los clientes. Eh, pues si tú no tienes control de quién entra y quién sale y qué dijo, pues menos vas a poder darle esa información, ¿no? Vas a terminar diciendo, yo te digo de los míos, pero no, pero otra vez es quitarte un poco de las manos lo que pasa en general con la propiedad. Al final hay menos responsabilidad. Sí, bueno, sí, la seguridad es un punto importante. Para mí no sería el segundo. A mí el segundo, ¿sabes qué sería? La parte de quemar la propiedad, ¿no? O sea, Del hay marketing. un término y mucha gente dice, es que como quemar. Creo que uno, es importante entender que al día de hoy, si antes de que no había internet también pasaba, es importante que ahora que entiendan que los clientes compradores se la saben de todas a todas. Muchos clientes compradores monitorean y van viendo cómo va esa propiedad, en qué zonas, ¿no? Cómo se van manejando los mercados por zona. Y eso sí es muy cierto, que cuando los clientes compradores ven que una propiedad está publicada 5, 7, 8, 10 veces y que están con diferentes precios, el cliente comprador es muy inteligente y sabe que primero, la mayoría de las veces cuando un propietario da una opción y se lo da a mínimo 10 inmobiliarias, es como de, no, según desde su perspectiva, no tiene tanta prisa. Normalmente cuando pasa Ajá. eso, el precio de la propiedad está fuera del mercado, Infladísimo, ¿no? sí. No hay mucha certeza. Entonces, normalmente el cliente comprador viene monitoreando las propiedades y la realidad es que pasa eso. ¿Por qué? Porque la tecnología y el Internet nos da esa opción. A ver, ahorita Y que estoy normalmente, trabajando yo como personal shopper, ¿no? Te voy a decir lo que hago yo cuando veo una propiedad anunciada 4 veces. Yo hablo a las 4 inmobiliarias y me voy a ir o con la que mejor me cayó, o con la que me dijo que me compartía más, o con la que contestó primero. O sea, se vuelve muy sucio el seguimiento. O sea, no tiene cero control. Porque obviamente el comprador hace lo mismo que yo. O sea, tratar de ver con el que me dio más información y me dijo, mira, yo te la consigo más barata. O sea, te vas al final con el peor asesor, con el que no está más que defendiendo. eso, o sea, eso lo ves tú como asesor, pero creo que el cliente comprador, la manera en cómo lo ve es, uno, va a llegar un momento en que el cliente propietario va a estar ahorcado y ya le va a entrar la También, urgencia. Y también. claro que se va a ir va a esperar, va a esperar, va a esperar y va a tirar porque yo tengo clientes compradores que dicen, esa propiedad lleva un año tratándose de vender. Sí, Esa la conocen propiedad perfecto, ya aunque pasó le cambien las por esto, fotos. por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ujú. Entonces, eso es quemar la propiedad, porque al final acabas dándole más argumentos al cliente comprador para que él Total, controle la negociación de la propiedad. total. Entonces, desde mi punto de vista, eso es pésimo. Dos, Pésimo. el ver tantas veces publicado, me voy a entrar ahora al mundo como asesor inmobiliario. En efecto, vas a acabar yéndote, uno, tal vez con el asesor que te comparta más, ¿no? Y eso lo pongo entre comillas, porque también los asesores acaban dándose cuenta de, híjoles, a ver quién es el asesor Y a ver que de sí cuánto. trae la propiedad en condiciones correctas, porque Sí, la mayoría de las veces también cuando son opciones, pues no tienen un contrato de prestación de exacto. servicios bien amarrado, algunas veces no traen contratos firmados, ¿no? De acuerdo. Sino que es nada más, pues se lo doy a todos, yo pongo el precio, yo coloco esto, y normalmente las propiedades que están en opción
están muy fuera del mercado, no tienen el precio correcto, No, ¿no? porque Entonces, no le invierten en un tiempo suficiente para hacer un estudio de mercado bien hecho. ¿Para qué? bueno, hay hasta exclusivadores que no lo hacen, pero me De quedan, acuerdo, ¿no? Entonces, de acuerdo. O sea, también, o sea, eso no estoy diciendo que todos los que toman la exclusiva lo hacen bien. O sea, por algo ¿qué está más? quemada también. Temas las propiedades hasta dentro del gremio inmobiliario También. y tanto con el cliente comprador. O sea, creo que ese es el segundo punto que yo les explico a los clientes del por qué es lo ideal para ellos el vender, el dar una exclusiva. Dos, tres. Creo que también el punto importante es hacerle entender al propietario que nos vea como sus aliados, ¿no? Total. Que Somos nosotros parte del equipo. vamos a hacer ese control o ese filtro de todas las inmobiliarias que lleguen o todos los asesores que lleguen y todos los clientes que lleguen, que ¿Sí? va a pasar por un filtro y ahí yo metería la parte de la seguridad. Es importante la que tú dices, pero yo lo vería más por una parte de la seguridad en el proceso del camino, También, ¿no? también. De legal, la parte Fiscal. fiscal, la parte de dónde está el dinero, la parte de la ley antilavado de dinero, de filtrar, de Ujú. negociar, ¿no? O sea, seríamos como ese ente que pasaría para que pasara él ya la información pulida, ya una información, un proceso, ¿no? Y no nada más escupir y ser como secretarios, ¿no? Porque Exacto. lo platicábamos en algunas de las sesiones pasadas, no convertirte en secretario, sino Total. convertirte en un aliado que va a acompañarte toda la información y todo lo que venga. Pero insisto, para que esto funcione, tenemos que cambiar la cultura del gremio al abrirte y al agarrar y decir y compartir con cualquiera que se te acerque un Sí, porcentaje de la comisión. sí, de acuerdo. ¿No? Luego hay otra cosa también, es aquí creo que viene mucho también lo que platicábamos la semana pasada, Di. Bueno, son dos cosas. Una que me faltó es la parte de los reportes, ¿no? O sea, entramos un poquito en el tema, pero yo creo que cualquier asesor que tenga una exclusiva tiene que tener reportes claros. Ahora que no todo el mundo los haga y por eso los clientes se quejan de que no hay reportes, es porque, y a lo mejor después tendremos que ver cómo se maneja correctamente una exclusiva, pero tienes que reportar cuántas llamadas recibiste, cuántas visitas, retroalimentación real de los clientes, cuáles son las objeciones más comunes de los compradores que han ido, ajustes estratégicos de precio, qué otras cosas comerciales o qué otras cosas de marketing vas a hacer, porque tenemos que entender, Di, también que una exclusiva, o sea, una exclusiva es una responsabilidad. Te están dando un negocio y no solamente te están dando un negocio, sino que te están dando las llaves de su patrimonio. Y muchas veces no trabajamos las exclusivas y por eso se han ido quemando con el respeto, ¿no? Que merecen. Entonces, creo que eso es importantísimo. O sea, el también responsabilizarte tú como asesor cuando estás, o sea, no es nada más que le conviene al cliente y que te conviene a ti, es cuál es el nivel de compromiso que yo voy a dar y que también espero recibir a cambio, ¿no? Es trabajar en equipo, como lo acabas de decir. Sí, es que, mira, qué irónico, pero esta conversación me ha agregado como ese otro twist, de es que definitivamente todo va con la profesionalización. O sea, mientras tú seas un asesor 100% tiempo, un asesor inmobiliario preparado, que viva de esto, que este sea únicamente su negocio y lo ves de esa manera, puedes manejar cualquier propiedad y dar los argumentos necesarios para que te den una exclusiva y manejar una propiedad en exclusiva. Eso hace la gran diferencia. Y los Claro, clientes se van a fidelizar contigo, los clientes van a seguir confiando en ti para futuras cosas. ¿Por qué es eso? Porque también podrías tener una exclusiva y solamente publica, y no hacer nada. colgar una lona y no hacer ¿Sí? absolutamente nada. Y, Y y eso seamos honestos, muchos hacen eso. probablemente te va a dar la opción de que se venda la propiedad. Pero Sí, es que es no, eso, para tener una exclusiva y lograr que una exclusiva se venda,
del punto esencial. Tienes que hacerte un estudio de mercado y Sí, tomar la decisión tú de si sí también, realmente puedes ayudar y apoyar al cliente a vender esa propiedad, sí. de también entender si ese es tu mercado, de ese si es tu target, de saber qué es lo que vas a dar. Y ahí es la parte esencial. Tomar una propiedad en exclusiva en precio quiere decir que empiezas a manejar correctamente el negocio, porque también podrás tomar una exclusiva y poner el precio del cliente No, propietario, no, no la es vas a otro tema, acabar sí, vendiendo y obviamente vas a acabar quemando la propiedad de total. otra manera, Y ¿no? a De ti, otro porque no la vas a profesionalismo. poder vender, o sea, te quemas inmediato, ¿no? O sea, que también hablaremos de la parte del precio, pero definitivamente también te quemas tú de inmediato porque estás tomando algo que no tienes capacidad, porque no existe la posibilidad de que se venda así, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Una de las cosas que yo les digo mucho a los clientes, ¿sí? Y muchas veces esa es la razón por la que me la dan, ¿no? Es porque les digo lo siguiente, mira, em, dos cosas. Yo no puedo tratar de la misma manera a los clientes que tengo en exclusiva de los clientes que tengo en opción, porque hay un nivel de compromiso distinto. Y yo prefiero no tratarte distinto. O sea, te tendría que decir desde ahorita que le voy a poner más atención a las propiedades que tengo en exclusiva, porque así es como trabajo yo. Trabajo distinto lo que manejo en opción que lo que manejo en exclusiva. Yo te recomiendo que no trabajes conmigo de esa manera. Yo te recomiendo que trabajes con quien tú quieras, aunque no sea conmigo, con quien tú quieras en exclusiva, pero no dejes tu casa en riesgo. No la pongas, no la manoseen, que no la estén manoseando. Es tu patrimonio. Hazte de cuenta que es tu hijo o tu hija. ¿Tú qué prefieres? ¿Que se case con una sola persona o que ande por allí por todos lados? Entonces, este, la verdad es que cuando tú tienes el valor de decirle a alguien que que no la puedes tomar de esa manera, y lo haces honestamente por el bien de la propiedad y por el bien del cliente, la mayoría de las veces te dicen, bueno, vamos a intentarlo. A ver, vamos a intentar X tiempo y si no, bueno, pues ya te la quitaré. Bueno, pues me la quitas. O sea, si yo no te demuestro que voy a hacer el trabajo que te estoy prometiendo hacer, me la quitas. Y ahí yo mucho doy garantía, también, y lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, garantía me refiero a yo les digo a mis clientes, mira, si tú no estás contento no con los resultados, porque los resultados dependen de muchas cosas, con la calidad del trabajo que yo estoy haciendo, me quitas la propiedad o me quitas la exclusiva. Y tan cuates como siempre. Porque ahí sí es donde viene tu profesionalismo, tu capacidad de resolver, tu todo, ¿no? Pero, y la mayoría de las veces, si no es en ese momento que me la dan, es 1 o 2 meses después que me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué, Paloma? Sí necesito que me manejes la propiedad tú porque no está funcionando. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, y eso es liderar la negociación. Y eso es tener la certeza perfecta de que sabes lo que puedes hacer y lo que le puedes ofrecer al cliente, ¿no? O sea, y eso también es un análisis de cómo va el proceso de la propiedad. Porque, por ejemplo, eso funciona muchísimo cuando apenas va empezando a promocionar, ¿no? Que cambia tal vez, es distinto cuando ya lleva como un año, ¿no? Y que está cerrado y aferrado porque le ha ido pésimo con todos los asesores con los que se Ujú. ha cruzado durante este año, y es como utilizar el mismo argumento de decir, güey, Pues por eso te ha te ido voy mal. a demostrar que Claro. sí o sea, que sí va a funcionar, y ponme en comparación con cualquier otro con el que hayas trabajado Exacto. o con el que quieres trabajar, ¿no? Y Es la seguridad con normalmente la pues que te acaban vendes también. aceptando. Ujú. Tú tienes que estar Y es que seguro de la calidad de servicio que das. y aparte la calidad y también el responder, porque es muy fácil que te manden por un tubo, ¿no? Es compromiso, o sea, Es todo va compromiso. enfocado a uno, que sepas qué es lo que haces, dos, que sepas y que te la creas, que tú eres la mejor opción para ese cliente y que vas a hacer todo, o sea, que tu estrategia va a funcionar. Y cuando tienes esa certeza, de verdad que el cliente lo siente y se convence, mejor dicho, te da esa oportunidad de agarrar y decir, órale, quiero que me lo demuestres y vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione, porque yo también necesito que mi propiedad se venda. Total. Totalmente, Ujú, ¿no? Y, ujú.
Y bueno, ay, ya no sé qué iba a decir. Me emocioné y ya se me olvidó. No. Pues yo creo que es un poquito como para ir cerrando, o sea, sí definitivamente el que es profesional, el que está muy consciente de lo que sabe, tiene muchas armas y muchos argumentos para Sí, poder cerrar una exclusiva. ya me acordé, Definitivamente, a ya ver, me acordé. cuéntame. Antes de que se me vaya de nuevo. Este, y es que no viene en guión, por eso me confundí. Pero una de las cosas que yo les recomiendo muchísimo es no sean coleccionistas de exclusivas. O sea, es mucho mejor que tú tengas un número pequeño, entre comillas, ¿eh? Una o dos no te funciona, pero 15, 20 propiedades en exclusiva y que sí puedas manejarlas correctamente, a tener una colección de 350 exclusivas a las que no les estás dando el servicio que estás prometiendo dar. Entonces, se vale decir que no, y es como para ahondar en el tema que está diciendo Dianita también, en decir, mira, esta propiedad no la puedo manejar en exclusiva porque no está en buen precio o porque no es el tipo de propiedad que puedo vender o la razón que sea, pero comprométanse realmente a dar un servicio de calidad en productos y propiedades que saben que sí tienen ustedes la capacidad de vender, ¿no? Entonces, es como consejo personal. Es que, ¿cómo es un ciclo, no? Porque mira, te puedes dar el lujo de decir que no cuando haces Cuando tu ya tienes trabajo. algunos. Sí, Y claro. regresamos a las bases, la parte de la prospección. Cuando También. tienes constante trabajo, cuando tienes constante producto, es muchísimo más fácil agarrar y decir, no Sí, me vas a dar la opción, no me vas a dar la exclusiva. no la Mira, tomo. la realidad es que no necesito meterme en una opción en donde no es, o sea, no es necesario, ¿no? Entonces, es como un circulito y es un ciclo que si prospectas de la manera correcta, te preparas, te profesionalizas, cumples con lo que ves esto como un Prometes. negocio y cumples Sí, con este negocio, el ciclo fluye. total, Pero si empiezas mal, en donde pues es un negocio que es secundario, que es mientras, no te preparas, no lo ves de total. manera profesional, no lo ves que puedas vivir de esto y prospectas de vez en cuando, pues sí, obviamente es muchísimo más fácil decirle a una opción que sí, porque no te comprometes, porque como es un Claro, negocio del 20, del 30% de tu tiempo, no funciona, ¿no? Entonces, cuando lo ves de una forma global, ahí es cuando te entiendes que definitivamente la exclusiva es la mejor opción ujú, y te das el lujo de poder escoger tus clientes, de poder escoger tus propiedades y de saber en dónde vas a enfocar, porque hay una estrategia dentro de tu es negocio y exactamente. sabes a qué mercado sí le vas a ir y a qué mercado no vas a ir, ¿no? Entonces, Ujú, creo que, o sea, yo lo englobaría de esa forma, o sea, todo se va conectando. Para que esto funcione, tienes que entender que esto es un negocio del cual puedes vivir, del cual tienes que prepararte, del cual estás convencido que quieres ser un asesor inmobiliario. Y hay algo muy chistoso. Yo siempre cuando empiezan en este negocio y empezamos la parte de la capacitación, siempre les digo, no lo veas como asesor, velo como cliente exacto. cliente que yo voy a contratar esos servicios. Ujú, Si tú como cliente te lo das a ti mismo, y regreso a la pregunta con la que iniciaste, de yo, si yo tuviera una propiedad, ¿yo me me la daría a dan. mí una exclusiva? O sea, que entiendas qué implica todo este trabajo y que entiendas por qué cobras un 6% de comisión. Exacto. Si entiendes eso como cliente y a ti mismo te la das, ya, o sea, estás del otro lado, obviamente acompañado de capacitación y sí de Total. hacer y de prepararte para que este negocio funcione y puedas expresarle al cliente por qué eres tú su mejor opción, por qué te lo tiene que dar en Para ti. exclusiva, Ujú. por qué le conviene a él y por qué vas a hacer lo mejor para poder vender esa propiedad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oigan, chicos, tenemos que ir cerrando porque si no, luego ya no nos van a escuchar. Y no quiero que dejar pasar el que se pueden unir a nuestra comunidad de WhatsApp. Nada más necesitan seguirnos en
@crónicas-inmobiliarias en Instagram y mandarnos un mensaje directo con su nombre, teléfono y correo electrónico para meterlos al WhatsApp. Y también vamos a dar una herramienta para poder manejar mejor las exclusivas. Entonces, no se lo vayan a perder. No, aparte me encanta porque ha preparado regalos para todos los capítulos, cosa que no habíamos estado haciendo. Entonces, de verdad, no dejen de hacerlo porque para esta comunidad son todas estas herramientas y Exacto. sí, les va a dejar toda una lista de tips para que puedan funcionar y aplicarlos. Y nos encantaría escuchar. Sus ¿Están en opiniones. contra? ¿Están en favor? Si les Así, así, funciona, no les funciona. Eso estaría genial, porque creo que ideal. también es importante entender cómo se maneja en otras zonas o que el común denominador es el ideal y lo perfecto y la manera en cómo manejan las exclusivas. Pero sí creo que es una parte del gremio. Necesitamos entender que para que las exclusivas sean como nosotros lo vemos, una vitrina en la cual ponemos a trabajar a todo el medio para que nuestra propiedad se Se vende. venda, eso va a Hay que funcionar hacerlo y bien. va a ayudar mucho al gremio. Totalmente, totalmente. Pues bueno, Mm, cerremos. síganos, Síganos, estamos ahí en comunicación, pónganle campanita, expliquen, denle like, eso nos ayuda compartan muchísimo. Y síganos escuchando y sí, ojalá se animen a escribirnos ahí, ya sea en redes sociales, en donde quieran, en donde para quieran ver qué. Y quien diga que no, que las opciones son lo mejor, los invitamos y estaríamos felices a nosotros de debatir. escuchar sus puntos de vista para poder debatirla. Oigan, no se pierdan el Porque aunque siguiente no crean, capítulo también. yo no soy la contraria. No, no, no. Yo no soy pro opciones. Hay formas de manejar opciones para convertirlas en exclusiva, pero definitivamente la exclusiva es la mejor forma de poder Totalmente. hacer crecer este negocio. Totalmente. No se pierdan el siguiente capítulo porque estamos asumiendo que ya están captando exclusivas y les vamos a enseñar cómo manejarlas con un poquito de marketing diferente, porque no voy a hablar de redes sociales. No es nada más así tan fácil. Muy bien. Oye, no todo es inteligencia artificial y nada más publicar. Exacto. Exactamente. ¿Sale? Entonces, pues nos Perfecto. vemos prontito. Nos vemos, Di. Te quiero. Cuídate mucho, estamos en contacto. Bye.